Era mi cumpleaños número 70, pero nadie en la hacienda Los Naranjos parecía recordarlo, o peor aún, a nadie le importaba. El reloj de la cocina marcaba las 4 de la mañana. Mis manos, deformadas por años de trabajo y artritis, sostenían los chiles mulatos y pasilla que había estado secando al sol durante semanas. No encendí la luz principal para no despertar a nadie. La luz de la luna que entraba por el ventanal era suficiente para guiarme en mi ritual. Hoy no era un día cualquiera. Iba a preparar mi mole poblano, la receta que mi madre me enseñó y que yo le enseñé a mi hija Paulina antes de que se le olvidara todo lo que significaba ser una mujer de esta tierra. El sonido rítmico del metate llenó el silencio. Rac, rac, rac. Podría haber usado la licuadora eléctrica que mi yerno Rodolfo compró hace 2 años, esa cosa ruidosa y moderna que él llamaba eficiencia, pero el mole no sabe igual. El mole necesita sudor, necesita tiempo, necesita que la piedra volcánica triture el alma de los ingredientes para sacarles la verdad. Mientras molía las almendras y el chocolate, pensaba en Efrén, mi difunto esposo. Él amaba este día. Él solía despertarme con mariachis y un ramo de nardos frescos cortados del jardín. Ahora, el jardín estaba bajo renovación por órdenes de Rodolfo, y los nardos habían sido reemplazados por arbustos geométricos que no olían a nada. A las 6 de la mañana, el aroma del mole ya inundaba la planta baja. Era un olor denso, complejo, una mezcla de picante, dulce y ahumado que se metía hasta en los huesos. Me sentía viva. Por primera vez en meses sentía que esta todavía era mi casa. Tarareaba una vieja canción ranchera mientras movía la gran cazuela de barro con una cuchara de madera. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. No fue una entrada suave, fue un portazo. Rodolfo entró. Llevaba su bata de seda italiana y una mascarilla para dormir levantada sobre la frente. Su rostro, generalmente bien afeitado, estaba rojo de ira. «¡Por Dios, Amalia!», gritó. «Ni siquiera doña Amalia o suegra, solo Amalia, seco y golpeado». «¿Qué demonios es esta peste?». Dejé de mover la cuchara. El líquido oscuro burbujeó suavemente. «Buenos días, Rodolfo», dije, manteniendo la voz firme. «Es mole, es mi cumpleaños». Él hizo una mueca de asco y agitó la mano frente a su nariz como si estuviera espantando moscas en un basurero. «¿Mole? ¿A esta hora?». Se acercó a la estufa y miró la cazuela con desprecio. «Huele a quemado, huele a pueblo. Amalia, te lo dije 1000 veces. Hoy vienen los inversores de Canadá. Vienen a firmar la expansión del proyecto turístico. ¿Crees que quieren oler a manteca y chile cuando entren al lobby?». «Es la receta de la familia», insistí, apretando el mango de la cuchara. «Pensé que podríamos cenar juntos antes de tu reunión. Paulina siempre...». «Paulina hace lo que yo digo que es mejor para el negocio», me cortó, cerrando la llave del gas de un golpe seco. La llama se apagó. «Ese olor se va a impregnar en las cortinas, en los muebles importados. Abre las ventanas, prende los extractores y deshazte de eso». Miré la cazuela. 3 días de preparación, el chocolate que traje especialmente de Oaxaca. «No voy a tirar la comida, Rodolfo». Él se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Era alto, mucho más alto que yo, y usaba eso para intimidar. «Entonces, llévatelo a tu cuarto, o mejor, a la casita del jardinero. Pero no quiero ver esa olla negra en mi cocina cuando bajen los invitados». «¿Entendiste?». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió, murmurando algo sobre gente sin educación. Me quedé sola.
El calor de la cocina se disipaba rápidamente sin el fuego. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por una rabia fría que empezaba a nacer en mi estómago. No lloré. Las mujeres de los naranjos no lloramos por hombres groseros. Tapé la cazuela, la envolví en paños gruesos para mantener el calor y la cargué. Pesaba mucho. Mis rodillas crujieron, pero la llevé hasta mi habitación, en el rincón más alejado de la casa principal, ese cuarto que antes era la despensa y que Rodolfo acondicionó para mí para que yo tuviera más privacidad. El día pasó en un borrón de actividad frenética, pero no la mía. Camiones de catering llegaron a media mañana. Hombres uniformados bajaban cajas de canapés congelados, botellas de champán francés y arreglos florales que parecían de plástico. Rodolfo daba órdenes a gritos, paseándose por el patio con su teléfono pegado a la oreja. Paulina bajó a las 11. Tenía ojeras a pesar del maquillaje costoso. Me encontró en el pasillo barriendo un poco de tierra que los de la mudanza habían dejado. «Mamá», dijo, evitando mis ojos, «¡feliz cumpleaños!». Sacó una cajita pequeña de su bolsillo, unos aretes de fantasía. «Gracias, hija», dije, tomando el regalo sin abrirlo. «¿Te acuerdas que hoy hice mole?». Paulina se mordió el labio. Miró hacia donde estaba Rodolfo gritándole a un mesero. «Sí, mamá, huele rico, pero ya sabes cómo es Rodolfo con los olores fuertes. Dice que le da migraña». «Antes te gustaba», le recordé. «Te chupabas los dedos». «Las cosas cambian, mamá. El negocio es importante. Rodolfo dice que si cerramos este trato con los canadienses, podremos remodelar toda la fachada». «¿Remodelar?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué tiene de malo la fachada? Tu padre puso esas piedras una por una». «Es vieja, mamá, rústica. Los turistas quieren lujo, quieren modernidad». Rodolfo nos vio y chistó los dedos hacia Paulina como si llamara a un perro. «Paulina, ven aquí. Necesito que revises la lista de vinos». «Ya voy, mi amor», respondió ella automáticamente. Me dio un beso rápido, seco, en la mejilla. «Pon algo bonito para la noche, mamá, pero trata de ya sabes, no llamar mucho la atención. A Rodolfo no le gusta que interrumpas cuando habla de negocios». La noche cayó sobre la hacienda. Me puse mi mejor vestido, uno de terciopelo azul oscuro, con bordados tradicionales en el cuello. Me peiné el cabello blanco en un chongo firme y me puse el collar de perlas que Efrén me regaló cuando nació Paulina. Me miré al espejo. Veía a una mujer vieja, sí, pero no veía a una mujer derrotada. Aún no. Bajé las escaleras. El salón principal estaba transformado. Luces LED azules iluminaban las vigas de madera centenaria, dándoles un aspecto fantasmal y frío. Había música lounge sonando suavemente, nada de mariachis, nada de alegría. Los invitados eran hombres de trajes grises y mujeres con vestidos brillantes que apenas probaban los bocadillos minúsculos que pasaban los meseros. Nadie me saludó. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una reliquia curiosa en la esquina del salón. Busqué a mi hija. Estaba junto a Rodolfo, sonriendo forzadamente mientras él hablaba con un hombre alto y rubio. Me acerqué. Tenía hambre. No había comido nada en todo el día, guardando el apetito para mi mole, pero Rodolfo había prohibido sacarlo. Así que tomé un plato de porcelana y me serví un poco de esa espuma de salmón y unas galletas insípidas que había en la mesa del buffet. «Disculpe», dijo una voz a mi lado. Era uno de los socios de Rodolfo. «¿Podría traerme otra copa de vino?». Me confundió con la servidumbre. Sentí la sangre subirme a las mejillas. «Yo no trabajo aquí», dije, enderezando la espalda. «Soy la dueña. Bueno, la madre de la dueña». El hombre soltó una risita nerviosa y se alejó sin disculparse.
Me senté en una silla vacía en la mesa principal, la mesa que estaba reservada para la familia y los socios VIP. Puse mi plato sobre el mantel de lino blanco. Justo en ese momento, Rodolfo se dio la vuelta y me vio. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y furia. Se disculpó con los canadienses y caminó hacia mí a paso rápido. «¿Qué haces ahí?», siseó entre dientes, inclinándose para que nadie más oyera. «Voy a cenar, Rodolfo. Es mi casa. Es mi cumpleaños». «Esa silla es para el señor Stevenson. Levántate». «Hay muchas sillas vacías», señalé las otras mesas. «¿Pueden traer otra?» «No me estás entendiendo, Amalia». Su voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. «No encajas aquí. Mírate. Pareces una pieza de museo. Estás arruinando la estética de la reunión». «¿La estética?», alcé la voz, solo un poco, pero lo suficiente para que Paulina volteara a vernos. «Soy tu suegra. Te di el techo bajo el que vives». Rodolfo golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las copas. El salón se quedó en silencio. La música pareció detenerse. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Rodolfo, lejos de avergonzarse, aprovechó la audiencia para demostrar su autoridad. «Ya que quieres hablar de techos y dueños», dijo en voz alta, sonriendo con crueldad, «hablemos claro. Tú ya no pintas nada aquí. Eres una carga. Te mantenemos por caridad, Amalia». Tomó mi plato con la espuma de salmón, lo miró con asco y luego, con un movimiento deliberado y lento, lo dejó caer al suelo. El plato se rompió en 1000 pedazos. La comida manchó mis zapatos de terciopelo. «Ups», dijo, sin dejar de sonreír. «¡Qué torpeza! ¿Ya ves? Estás temblando. No puedes ni sostener un plato. No puedes sentarte en la mesa de los adultos». Miré a Paulina. Ella estaba pálida, con las manos apretadas sobre su pecho. «Di algo», le supliqué con la mirada. «Defiéndeme, soy tu madre». Pero Paulina bajó la vista. Se giró y tomó un sorbo largo de su copa, fingiendo que no veía nada. Ese silencio dolió más que el plato roto. «Lárgate», dijo Rodolfo, señalando la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. «Si tienes hambre, ve afuera. Ahí está Canelo. Seguro que a él no le importa compartir sus sobras contigo». Al fin y al cabo, los dos son viejos, inútiles y solo sirven para ladrar. Escuché algunas risitas disimuladas entre los invitados. «Pobre viejo», susurró alguien, refiriéndose a Rodolfo, «tener que lidiar con una suegra senil». Sentí que el aire me faltaba. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Podría haber gritado, podría haberle dado una bofetada allí mismo. Pero algo en la mirada de Rodolfo me detuvo. Él quería eso. Quería que yo hiciera un escándalo, para probar ante todos que yo estaba loca, que era una histérica. Quería justificar lo que planeaba hacerme. Así que hice lo contrario. Me agaché. Con mis manos doloridas recogí un pedazo del plato roto. Me levanté lentamente, sacudí las migajas de mi vestido y lo miré directamente a los ojos. «Provecho, Rodolfo», dije. Mi voz no tembló. Salió clara y fría como el agua de manantial. «Espero que la cena te siente bien». Di media vuelta y caminé hacia la puerta del patio. Cada paso resonaba en el silencio del salón. Abrí la puerta corrediza, sentí el golpe del viento frío de la noche en mi cara y salí, cerrando el cristal detrás de mí. El ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo sordo. Estaba oscuro afuera. Solo la luz que salía de la casa iluminaba el patio de piedra. Canelo, mi viejo pastor alemán, estaba echado en su tapete, royendo un hueso de jamón.
Al verme, levantó la cabeza y movió la cola. «Hola, viejo amigo», susurré, sentándome en el banco de madera dura junto a él. El frío traspasaba mi vestido de terciopelo. No tenía abrigo. Miré hacia adentro. Vi a Rodolfo riendo, palmeando la espalda del canadiense. Vi a los meseros servir el vino. Vi a mi hija reírse de algo que dijo una mujer rubia, una risa falsa, aguda, que no se parecía en nada a la risa que tenía cuando era niña. Canelo se levantó y puso su cabeza en mi regazo. Acaricié su pelaje áspero. «Tú eres el único caballero en esta casa, Canelo», le dije. De repente, la puerta de la cocina se abrió sigilosamente. Era Lupe, la cocinera más joven, una chica del pueblo que yo había contratado hacía años. Salió mirando a todos lados, con un bulto bajo el delantal. «Doña Amalia», susurró, con lágrimas en los ojos. «Perdóneme, señora. Don Rodolfo nos prohibió salir. Dijo que la dejáramos». Que reflexionara. Me tendió un plato hondo cubierto con una servilleta. Lo destapé. Era mi mole. Estaba tibio todavía. Y unas tortillas hechas a mano. «Gracias, hija», dije, sintiendo por primera vez las ganas de llorar. «No te metas en problemas. Vete adentro». «Ese hombre es un diablo, señora. Dios lo va a castigar». «Dios está muy ocupado, Lupe», respondí, partiendo un pedazo de tortilla y mojándolo en la salsa espesa y oscura. «A veces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios». Lupe entró corriendo. Me quedé sola de nuevo. Comí mi mole. Sabía a gloria. Sabía a dignidad. Le di un poco de tortilla con pollo a Canelo. «Come, mijo», le dije. «Esta es comida de reyes, aunque ellos piensen que es basura». Desde mi posición en la oscuridad tenía una vista perfecta de la pecera iluminada. Veía sus movimientos, su arrogancia. Rodolfo levantó su copa para un brindis. Todos aplaudieron. Él señaló hacia el jardín, hacia los naranjos que plantamos hace 50 años, y gesticuló como si los estuviera talando. En ese momento, la tristeza desapareció por completo. Fue reemplazada por una claridad absoluta, como cuando la niebla se levanta de los campos al amanecer y ves exactamente dónde están las piedras y los barrancos. Había pasado los últimos 10 años cediendo. «Deja que Rodolfo maneje las cuentas, mamá. Él estudió finanzas». «Deja que Rodolfo decida los cultivos, mamá. El aguacate da más dinero que la naranja». «Firma aquí, mamá. Es solo para los impuestos». «Firma allá, mamá. Es para el seguro». Había firmado tanto que casi había olvidado que mi nombre, Amalia, estaba al principio de todo. Pero no había firmado lo más importante. No había firmado la venta. No había firmado la renuncia. Me levanté del banco. El plato estaba vacío. Dejé que Canelo lamiera los restos. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, sentada en la orilla de la cama, mirando la pared. Escuché cuando la fiesta terminó a las 2 de la mañana. Escuché los autos irse. Escuché a Rodolfo y Paulina subir las escaleras borrachos y riendo. «¿Viste su cara?», decía Rodolfo en el pasillo, arrastrando las palabras. «Parecía un perro regañado. Mañana estará mansa como una oveja». «No seas malo, Rodo», decía Paulina, pero se reía. «Aunque sí, debiste ver cómo agarró el plato roto». «Es lo mejor para ella, Pauli. Necesita estructura. Necesita saber quién manda. Mañana llamo al doctor para que prepare los papeles de la evaluación». Me quedé helada. ¿Evaluación? Esperé 1 hora más. Me quité los zapatos para no hacer ruido. Abrí la puerta de mi cuarto y caminé por el pasillo oscuro. La casa crujía, pero yo conocía cada crujido. Sabía qué tabla pisar y cuál evitar.
Fui hacia el despacho. Ese despacho que solía oler a tabaco de pipa de Efrén y ahora olía a aromatizante artificial de lavanda. La puerta estaba entreabierta. Entré. Encendí la linterna pequeña que siempre guardaba en mi buró. Fui al escritorio de Rodolfo. Era un desastre de papeles, botellas de whisky vacías y planos arquitectónicos. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, hasta que lo vi. Una carpeta de cuero azul encima de la pila. Tenía una etiqueta. Proyecto El Descanso. La abrí. Lo que leí me hizo tener que sentarme en la silla giratoria de Rodolfo para no caerme. No era solo un folleto de un asilo, era un contrato de ingreso. Residencia geriátrica El Descanso. Nivel de atención, demencia senil avanzada. Fecha de ingreso, lunes 15 de octubre. Eso era en 3 días. Había un informe médico adjunto, firmado por un doctor que yo nunca había visto, un tal doctor Zúñiga. El informe decía que yo, Amalia Mendoza, sufría de episodios psicóticos, agresividad y pérdida de memoria severa. Decía que yo era un peligro para mí misma y para los demás. ¡Maldito!, susurré. Pero había más. Debajo de la carpeta del asilo había planos, grandes planos impresos en papel brillante. The Orange Resort and Spa. Miré los dibujos. Ahí estaba la casa principal, demolida. En su lugar, un edificio de cristal de 4 pisos. La capilla donde nos casamos Efrén y yo, convertida en un bar de piscina. Los naranjos, talados para hacer un campo de golf de 9 hoyos. Y junto a los planos, una carta de intención de compra de una cadena hotelera. Pero había algo raro. La carta estaba dirigida a Rodolfo, pero decía, sujeto a la adquisición total de la propiedad mediante el poder notarial de dominio pleno. Rodolfo no tenía el dominio pleno, yo se lo había negado la última vez, solo tenía administración. Él necesitaba que yo fuera declarada incapaz mentalmente para que Paulina, como mi tutora legal, le cediera el poder total. Él iba a encerrarme para vender mi vida, y mi hija lo sabía. Mi hija iba a dejar que sucediera. Cerré la carpeta. Mis manos ya no temblaban. Sentí una calma extraña, fría y metálica. Volví a mi cuarto. Saqué mi vieja maleta de debajo de la cama. No empaqué ropa. Empaqué papeles. Mis papeles. Los que guardaba en una caja fuerte empotrada en el suelo del armario, debajo de una alfombra vieja. Una caja fuerte que Rodolfo nunca encontró, porque ni siquiera sabía que existía. Allí estaba la escritura original de 1970. Allí estaba mi testamento. Allí estaba el acta constitutiva de la Sociedad Anónima de la Hacienda. A las 7 de la mañana me puse mi vestido de domingo. Tomé mi bolso y salí al patio. Rodolfo estaba en la cocina, bebiendo café negro para la resaca. Me vio pasar por la ventana. Salió al porche, todavía en pijama. ¿A dónde vas tan temprano, Amalia?, preguntó con voz ronca. ¿A misa a pedir perdón por tu comportamiento de ayer? Me detuve. No lo miré. Miré hacia los naranjos. Sí, Rodolfo, mentí, con la voz más suave y sumisa que pude fingir. Voy a confesarme. Creo que tienes razón. Ya no estoy bien de la cabeza. Ayer no fui yo. Rodolfo sonrió. Fue una sonrisa triunfal, depredadora. Me alegra que lo reconozcas. Ve tranquila, reza un poco. Cuando regreses, tenemos que hablar de tu futuro. Te tengo una sorpresa. Un lugar donde vas a estar muy tranquila. Gracias, hijo, dije. La palabra hijo me supo a veneno en la boca. Caminé hasta la carretera. No fui a la iglesia. Fui a la parada del autobús y tomé el primero que iba a la ciudad,
a Guadalajara. Tenía una cita, no con un sacerdote, sino con el licenciado Vidales, y después con Don Cruz. El viaje en autobús duró 2 horas. 2 horas viendo pasar los campos de agave azul. Saqué mi teléfono celular, un modelo viejo de teclas grandes. Marqué el número de Vidales. «Bueno», contestó una voz rasposa al tercer timbrazo. «Licenciado, soy Amalia». «¡Doña Amalia! ¡Qué milagro! ¿Pasó algo?» «Sí, licenciado, pasó todo. ¿Todavía tiene el contacto de Don Cruz, el del tequila?» «Claro que sí. Me llama cada mes para preguntar si ya se animó a vender». «Dígale que sí». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Doña Amalia, ¿está segura? Usted dijo que esa tierra era sagrada». «La tierra es sagrada, licenciado, pero la gente que vive encima de ella ya no lo es. Quiero vender, pero tengo condiciones muy específicas. Y necesito que todo esté firmado, sellado y notariado antes del lunes». «Es sábado, Amalia. Las notarías están cerradas». «Usted es el mejor abogado de Jalisco, Vidales. Haga que abran. Le pagaré el triple». «Entendido. ¿Qué condiciones?» Respiré hondo. Vi mi reflejo en la ventanilla del autobús. Ya no era la vieja que comía con el perro. Era la patrona. Quiero venderle todo a Don Cruz. La casa, las tierras, la marca, la cosecha. Todo. Pero la posesión tiene que ser inmediata. Y quiero una cláusula de confidencialidad de 48 horas. Nadie puede saber que vendí hasta que yo lo diga. «Hecho. ¿Algo más?» «Sí. El dinero. No quiero cheques, no quiero transferencias a la cuenta mancomunada con Paulina. Quiero que se abra un fideicomiso irrevocable. Solo yo puedo tocar ese dinero. Y quiero una parte en efectivo. Hoy mismo. Le diré a Don Cruz. Él la ha estado esperando 10 años. Estará encantado». Colgué. Llegué a la oficina de Vidales a las 10. Don Cruz llegó a las 10:30. Era un hombre de mi edad, con sombrero de charro y bigote blanco. Siempre había sido mi competencia, pero una competencia leal. Él amaba la tierra. «Amalia», dijo, quitándose el sombrero y besando mi mano. «Lamento que sea en estas circunstancias. Vidales me contó un poco». «No hay nada que lamentar, Cruz. Negocios son negocios. ¿Trajiste el contrato?» «Aquí está. Y el precio. Mantengo mi oferta del año pasado, más un 20% por la prisa». Miré la cifra. Eran muchos ceros. Más dinero del que Rodolfo podría soñar en 10 vidas de estafas. «Hay una cosa más, Cruz», dije antes de tomar la pluma. «La casa». «¿Sí? Quiero que la limpies». «¿Limpiarla? ¿De qué?» «De plagas. Hay una plaga muy grande viviendo en la habitación principal, y quiero que la saques el lunes por la mañana, con insecticida si es necesario». Don Cruz sonrió. Entendió perfectamente. «Será un placer, Amalia. Tengo un equipo de seguridad muy eficiente». Firmé. La tinta azul fluyó sobre el papel, sellando el destino de Hacienda Los Naranjos. Sentí que me arrancaban un pedazo de corazón. Sí, pero también sentí que me quitaban una cadena del cuello. Pasé el fin de semana en un hotel modesto de la ciudad. Apagué mi teléfono. Imaginaba a Rodolfo y Paulina buscándome. O tal vez no. Tal vez pensaban que me había perdido y que eso facilitaría mi ingreso al asilo. «Mire, oficial, mi suegra se escapó. Está demente». El lunes por la mañana me bañé, me vestí con un traje sastre negro que compré en una boutique el día anterior y me puse unos lentes oscuros. Don Cruz pasó por mí en su camioneta blindada. «¿Lista, socia?», preguntó. «Lista». Íbamos en caravana. 3 camionetas negras, llenas de hombres de seguridad de Don Cruz y el coche del licenciado Vidales. Parecíamos un cortejo fúnebre o un ejército.
Llegamos a la entrada de la hacienda a las 9 en punto. El portón eléctrico estaba cerrado. Uno de los hombres de Cruz se bajó y habló con el guardia de seguridad que Rodolfo había contratado. El guardia vio los papeles, vio las armas discretas en los cinturones de los hombres y abrió la reja sin hacer preguntas. Entramos. La camioneta se detuvo frente a la puerta principal. Vi la camioneta blanca del asilo El Descanso estacionada allí. 2 enfermeros corpulentos estaban esperando junto a la puerta abierta. Rodolfo estaba en la entrada mirando su reloj con impaciencia. Paulina estaba a su lado, llorando en silencio. «¡Ya era hora!», gritó Rodolfo cuando vio nuestra caravana, pensando que era la policía o alguien que me traía de vuelta. «¿Dónde se había metido esa vieja loca?». Bajé de la camioneta. Rodolfo se quedó mudo. No esperaba verme bajar de un vehículo blindado, vestida como una ejecutiva y acompañada por su peor enemigo comercial. «Buenos días, Rodolfo», dije, quitándome los lentes oscuros. «Veo que ya hiciste las maletas. ¡Qué considerado!». «¿Qué? ¿Qué significa esto?», tartamudeó, mirando a Don Cruz. «¿Qué hace este viejo aquí?». Don Cruz se rió y encendió un puro. «Cuidado con la boca, muchacho. Estás hablando con el dueño de esta propiedad». «¿Qué?». Rodolfo se puso pálido. Miró a Paulina, luego a mí. «¿De qué está hablando? Yo soy el administrador. Tengo el poder». El licenciado Vidales dio un paso adelante y le entregó una copia del acta notarial. «Tenía, señor Rodolfo, tenía un poder de administración revocable y fue revocado el sábado a las 11 de la mañana». Simultáneamente, doña Amalia vendió la totalidad del predio, incluyendo la casa, los cultivos y los derechos de agua, a la Corporación Tequilera Cruz. «¡Eso es ilegal!», gritó Rodolfo, rompiendo el papel sin leerlo. «Ella no puede firmar. Está loca. Tengo un certificado médico. ¡Miren!». Sacó el papel del doctor Zúñiga y se lo agitó en la cara a los enfermeros del asilo. «¡Llévensela!». «Está delirando». Los enfermeros me miraron. Me vieron tranquila, lúcida, poderosa. Luego miraron a los 10 hombres de seguridad de Don Cruz que los rodeaban con los brazos cruzados. «Lo siento, señor», dijo uno de los enfermeros. «Nosotros no nos metemos en disputas legales. Solo venimos por traslados voluntarios o con orden judicial. Y aquí no veo ningún juez». Los enfermeros se subieron a su ambulancia y se fueron. Rodolfo se quedó solo. Bueno, no solo. Paulina se aferró a su brazo. «Mamá», gimió Paulina, «¿qué hiciste? ¿Vendiste la casa? ¿Nuestra casa?». La miré con una tristeza infinita. «No, Paulina, vendí mi casa, la casa que tú permitiste que se convirtiera en mi prisión». «Pero, ¿dónde vamos a vivir?», preguntó ella, como una niña pequeña. «No lo sé», respondí. «Rodolfo es un genio de las finanzas, ¿no? Seguro tiene muchas propiedades a su nombre». «Ah, espera, no tiene, porque todo lo que ha invertido ha sido con mi dinero y en mi tierra». Rodolfo intentó una última táctica, la violencia. Se lanzó hacia mí con los puños cerrados. «¡Vieja bruja! ¡Me has arruinado!». No tuve que mover ni un dedo. 2 de los hombres de Cruz lo interceptaron antes de que diera 2 pasos. Lo agarraron por los brazos y lo levantaron del suelo como si fuera un muñeco de trapo. «Sáquenlo», ordenó Don Cruz, «y a ella también». «Tengo mis cosas adentro», chilló Rodolfo. «Mis relojes, mi computadora». «Tienes 10 minutos», dijo Vidales, mirando su reloj. «Y solo puedes sacar ropa y artículos de aseo personal. Todo lo demás, muebles, electrónica, obras de arte, todo está inventariado como parte de la venta. Si falta algo, te demandaremos por robo». Fue el espectáculo más lamentable y satisfactorio de mi vida.
Los 10 minutos que el licenciado Vidales le otorgó a Rodolfo no fueron una concesión de piedad, sino el comienzo de su verdadera tortura. Ver a un hombre que se creía el dueño del mundo correr como una rata atrapada en un laberinto fue una imagen que se quedará grabada en mi memoria para siempre. No porque lo disfrutara con una alegría sádica, sino porque era la confirmación de que todo su poder, toda su arrogancia, no era más que humo. Rodolfo entró corriendo a la casa, tropezando con sus propios pies, seguido de cerca por 2 de los guardias de seguridad de Don Cruz. Paulina se quedó en el porche, paralizada, mirando alternativamente el auto blindado de Don Cruz y la ambulancia del asilo que se alejaba levantando polvo. «Mamá», susurró ella de nuevo, acercándose a mí con pasos vacilantes. Sus ojos estaban rojos. El maquillaje corrido le daba el aspecto de un payaso triste. «Mamá, por favor, detén esto. Es una locura». «Rodolfo tiene problemas de presión. Le va a dar algo». La miré. Realmente la miré. Vi a la niña que yo había peinado, a la mujer que había consolado cuando tuvo su primer desamor. Pero ya no veía a mi hija. Veía a la esposa de Rodolfo. Veía a una mujer que había permitido que su madre fuera humillada noche tras noche con tal de mantener su estatus de señora de la casa. «Rodolfo es joven, Paulina», le contesté, sin moverme de mi sitio. «Tiene salud para trabajar. Lo que no tiene es vergüenza. Y tú deberías entrar y ayudarlo a empacar tus cosas. El reloj corre. Les quedan 8 minutos. «No puedo creer que nos hagas esto», gritó ella, cambiando la súplica por la ira en un segundo. «Soy tu única hija. Esta es mi herencia». «Tu herencia era mi educación, mis valores y mi amor», le dije suavemente. «Y todo eso lo tiraste a la basura cuando permitiste que tu marido me tratara como a un perro». En cuanto a la herencia material, bueno, digamos que acabo de gastarla en mi libertad. Un estruendo de vidrios rotos vino desde el interior de la casa. Entré, seguida por Don Cruz y Vidales. En la sala principal, Rodolfo estaba tratando de descolgar la pantalla de televisión de 85 pulgadas que había comprado el mes pasado con la tarjeta de crédito de la empresa. La había arrancado del soporte con tanta fuerza que tiró un jarrón Ming falso que estaba debajo. «¡Oiga!», le gritó uno de los guardias, poniéndole una mano pesada en el hombro. El licenciado dijo «ropa y artículos de aseo». «La televisión se queda». «¡Es mía!», bramó Rodolfo, con la cara bañada en sudor. «Yo la compré. Tengo la factura». «¿Con qué dinero la compraste, Rodolfo?», pregunté desde el umbral. Él se giró, jadeando. «Con mi sueldo, con mis bonos de administración». «Tu sueldo salía de las ganancias de la cosecha de aguacate», le recordé. «Ganancias que pertenecen a la hacienda. Y la hacienda, como bien sabes, nunca te perteneció. Además, lee el contrato de compra-venta que el licenciado te mostró. La cláusula 3 dice claramente: el inmueble se vende a puerta cerrada, incluyendo mobiliario, electrodomésticos, obras de arte y decoración, a excepción de los efectos estrictamente personales de la vendedora». «¡Eso es un robo!», chilló, soltando la televisión, que cayó al sofá con un golpe sordo. «Robo fue lo que tú hiciste durante 5 años, desviando fondos para pagar tus viajes a Las Vegas y tus trajes de diseñador», intervino Vidales, sacando una carpeta de su maletín. «Tenemos las auditorías, Rodolfo. Sabemos sobre las cuentas en las Islas Caimán. Sabemos sobre los proveedores fantasmas». Si doña Amalia quisiera, en este momento no estarías empacando, estarías siendo esposado por la Policía Federal por fraude y malversación. Rodolfo se quedó helado. El color desapareció de su rostro. Sabía que lo habíamos atrapado.
La amenaza de la cárcel fue lo único que logró atravesar su capa de histeria. 5 minutos, anunció el guardia. Rodolfo corrió escaleras arriba. Lo seguí, despacio, subiendo los escalones de cantera que tantas veces había subido cargando a Paulina en brazos. Entré a la habitación principal. Era un caos. Rodolfo había abierto el armario y estaba tirando trajes Armani y camisas de seda dentro de 2 maletas Louis Vuitton. Las maletas también se quedan si fueron compradas con dinero de la empresa, dijo don Cruz, que había subido detrás de mí disfrutando el espectáculo. Rodolfo ignoró la advertencia y siguió metiendo ropa a puñados, arrugándola, sin importarle nada. Paulina entró en la habitación, sollozando, y empezó a sacar sus vestidos del vestidor. «¡Mis joyas!», balbuceó Paulina. «¿Dónde están mis joyas?». Corrió hacia la caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación con dedos temblorosos. La puertecita se abrió. ¡Estaba vacía! Paulina soltó un grito desgarrador. ¡Nos robaron! ¡Rodolfo, no hay nada! ¡Los collares de la abuela! ¡Mis anillos! ¡Los relojes! Yo me recargué en el marco de la puerta cruzando los brazos. «Nadie robó nada», dije. «Esas joyas eran de mi madre y de mi abuela. Eran joyas de la familia Mendoza. Tú dejaste de ser una Mendoza en el momento en que te convertiste en la cómplice de este hombre. Las joyas están a salvo, en una bóveda de banco a mi nombre». «¡Eran mías!», gritó Paulina, lanzándose hacia mí. Rodolfo la detuvo, no por protegerla, sino porque necesitaba ayuda para cerrar una maleta que estaba a punto de estallar. «¡Déjala!», le gritó Rodolfo a su esposa. «¿No ves que ya lo planeó todo? Esa vieja bruja nos tendió una trampa. ¡Ayúdame con esto, maldita sea!». Paulina, condicionada por años de obediencia, se sorbió los mocos y se arrodilló para ayudar a su marido a cerrar el cierre. Era una imagen patética. Los dos arrodillados en el suelo, rodeados de lujos que ya no les pertenecían, peleando con una maleta mientras el tiempo se les acababa. «2 minutos», dijo el guardia desde el pasillo. Rodolfo se levantó, cargando 2 maletas pesadas. Miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en su colección de relojes, que estaba en una vitrina sobre la cómoda. Intentó ir hacia ella. «Ni lo pienses», dijo el guardia, bloqueándole el paso. «Es un Rolex», gritó Rodolfo. «Es un regalo». «¿Regalo de quién?», pregunté. «¿De los proveedores a los que extorsionabas para darles contratos? Déjalo ahí, es parte del inventario». Rodolfo soltó un gruñido de frustración, agarró las maletas y salió empujando al guardia. Paulina lo siguió, arrastrando una maleta pequeña y abrazando un abrigo de pieles como si fuera un salvavidas. Bajamos. La procesión de la derrota. Al llegar a la puerta principal, Rodolfo se detuvo, se giró hacia mí. Sus ojos destilaban odio puro. «Crees que ganaste, Amalia, pero no sabes lo que acabas de hacer. Tengo socios, tengo gente importante que invirtió en el proyecto del resort. Gente peligrosa. Cuando se enteren de que vendiste la tierra, van a venir por mí y luego vendrán por ti». «Que vengan», dijo don Cruz, dando un paso al frente y poniéndose entre Rodolfo y yo. «Aquí los estaremos esperando. Y te aseguro, muchacho, que mis socios son mucho más viejos y mucho más duros que tus amigos de la ciudad». Rodolfo tragó saliva. Sabía quién era don Cruz. Sabía que en Jalisco el respeto a la tierra y a los viejos capos del agave pesaba más que cualquier contrato moderno. «Esto no se va a quedar así», murmuró Rodolfo, pero ya sin fuerza. Salieron. El sol de la mañana brillaba intensamente, iluminando su vergüenza.
Los empleados de la hacienda, los jardineros, las cocineras, los mozos de cuadra se habían reunido en el patio. Nadie decía nada. Solo miraban. Miraban al patrón que los había tratado como basura irse con la cola entre las patas. Lupe, la cocinera que me había dado el mole la noche anterior, estaba en primera fila. Cuando Rodolfo pasó junto a ella, Lupe escupió al suelo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Rodolfo caminó hacia su auto, un Mercedes deportivo convertible. Abrió la cajuela para meter las maletas. «Un momento», dijo Vidales, «el auto». Rodolfo se congeló. ¿Qué? El auto está a nombre de la empresa Frutos del Valle S.A.D.C., y como la empresa acaba de ser adquirida en su totalidad por Corporación Cruz, el auto es propiedad de Don Cruz. «¡No pueden dejarme a pie!», gritó Rodolfo, al borde de las lágrimas. Golpeó el techo del auto con el puño. «¡Estamos en medio de la nada! ¿Cómo voy a llevarme mis cosas?» «Pueden llamar un Uber», sugirió Vidales con una sonrisa profesional, «aunque dudo que lleguen hasta aquí. O pueden caminar. La carretera principal está a 3 kilómetros». «¡Piedad!», gimió Paulina. «Mamá, por favor, no podemos caminar con estas maletas. Mis tacones». Miré sus zapatos. Tacones de aguja de suela roja, zapatos de $1,000 para caminar sobre la tierra de mis ancestros. «Hay una carretilla en el granero», dije, «la que usaban para sacar el estiércol. Pueden usarla para llevar sus maletas». Don Cruz soltó una carcajada estruendosa. «¡Eso! ¡Préstales la carretilla, Paco!», le ordenó a uno de sus hombres. El guardia trajo la vieja carretilla oxidada, con restos de paja y abono seco. Rodolfo la miró como si fuera un instrumento de tortura. Pero no tenía opción. El Mercedes estaba bloqueado por las camionetas de seguridad. Vidales le extendió la mano para que le entregara las llaves. Con manos temblorosas, Rodolfo entregó las llaves del auto. Luego, con una dignidad inexistente, cargó las maletas Louis Vuitton en la carretilla sucia. «Vámonos», le dijo a Paulina. Empezaron a caminar hacia el portón. El sonido de la rueda de la carretilla, chillido golpe, era la única música de su despedida. Caminaban bajo el sol inclemente, Rodolfo empujando la carga, sudando dentro de su camisa de marca, y Paulina tropezando en el empedrado, llorando. No sentí lástima, sentí alivio, sentí que el aire de la hacienda, que había estado viciado durante años, por fin empezaba a limpiarse. «Cierren el portón», ordenó Don Cruz, cuando las siluetas de mi hija y mi yerno cruzaron el límite de la propiedad. La reja de hierro forjado se cerró con un estruendo metálico definitivo. ¡Clang! Me giré hacia la casa. Mi casa, o lo que había sido mi casa. Ahora era de Don Cruz. «¿Te arrepientes, Amalia?», me preguntó él, poniéndome una mano en el hombro. Miré la fachada. Vi las ventanas de mi habitación, donde había llorado tantas noches. Vi el balcón donde Rodolfo fumaba sus puros importados. No, Cruz, un hogar no son las paredes. Un hogar es donde te respetan. Y aquí ya no había respeto. «El dinero ya está en tu cuenta», dijo él. «Vidales te dará los detalles. Tienes suficiente para comprar medio Guadalajara si quieres. Solo quiero una casita, con un jardín para Canelo, y una cocina donde pueda hacer mole cuando se me dé la gana». «Quédate a comer», ofreció Don Cruz. «Mis muchachos trajeron carnitas. Celebremos el negocio». «Gracias, Cruz, pero prefiero irme. Quiero que mi nueva vida empiece hoy mismo». Subí a la camioneta de Vidales. Canelo subió de un salto al asiento trasero, feliz de ir de paseo. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Sabía que la hacienda Los Naranjos quedaba en buenas manos. Don Cruz mantendría los árboles.
Don Cruz respetaría la tierra. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba para Rodolfo. Me instalé temporalmente en una suite de un hotel en el centro de Guadalajara. Vidales se encargó de todo. Tenía ropa nueva, un teléfono nuevo y una cuenta bancaria con tantos ceros que me mareaba ver el saldo. Pero mi mayor satisfacción no era el dinero, sino el silencio. Nadie me gritaba, nadie me miraba con asco. Sin embargo, las noticias vuelan. 2 días después del desalojo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté poniendo el altavoz. «Bueno». «¡Suegra! ¡Amalia!». «Por favor, no cuelgues». Era la voz de Rodolfo. Sonaba diferente, rota, histérica, aguda por el pánico. «No tienes mi número, Rodolfo. ¿Cómo lo conseguiste?» «Le robé el celular a Paulina. Escúchame, por favor. Estamos en un motel de paso en la carretera. No tenemos dinero. Las tarjetas, todas las tarjetas están bloqueadas». «Claro que están bloqueadas», dije tranquilamente, tomando un sorbo de té. «Eran tarjetas corporativas. Y tú ya no eres parte de la corporación». «Pero mis cuentas personales también. El banco congeló todo. Dicen que hay una investigación por lavado de dinero. Amalia, tienes que ayudarme. Me van a matar». «¿Quién te va a matar, Rodolfo?» «Los inversores, los del proyecto del resort». Yo pedí dinero por adelantado, mucho dinero. Les prometí las tierras como garantía. Les di pagarés firmados con tu nombre. Falsifiqué tu firma, Amalia, lo confieso, pero fue por el bien de la familia. Cerré los ojos. Lo sabía que era un ladrón, pero falsificar mi firma para hipotecar mi tierra con prestamistas era un nivel de bajeza que no imaginé. «Entonces cometiste un delito federal, Rodolfo. Fraude, falsificación de documentos». Sí, lo que sea, pero si no les pago para mañana, me van a encontrar. Ya me llamaron. Saben que nos echaron de la hacienda. Saben que el trato con los canadienses se cayó. Amalia, me van a cortar las piernas. Tienes que prestarme dinero. Solo necesito 5 millones. Te los pago, te lo juro. Solté una risa seca. ¿5 millones para salvar tus piernas? ¿Las mismas piernas con las que pateaste a mi perro? ¿Las mismas piernas con las que caminabas orgulloso mientras me mandabas a comer al patio? «Amalia, soy el padre de tus nietos», gritó desesperado. «No tenemos nietos, Rodolfo. Gracias a Dios, Paulina y tú nunca tuvieron hijos». Esa es la única bendición en todo este desastre. El linaje de tu maldad termina contigo. «¡Paulina!», oí que le gritaba a alguien. «Dile algo, dile que nos van a matar». Escuché un forcejeo y luego la voz de mi hija. Lloraba, pero sonaba agotada, vencida. «Mamá, tiene razón. Hay hombres buscándonos. Tengo miedo». «Paulina», dije, endureciendo mi corazón, «te voy a ofrecer una salida». «¿Una sola?» «¿Qué? Que sea, mamá». «Ve al consulado o ve a la policía. Denuncia a tu marido por fraude. Di la verdad, que él falsificó todo, que tú fuiste coaccionada. Vidales puede conseguirte un abogado penalista. Si te separas de él, si cooperas con la justicia, te ayudaré. Te pagaré un departamento, te daré una mensualidad para que empieces de cero, sola». Hubo un silencio en la línea. Oí la respiración agitada de Rodolfo. «¿Y Rodolfo?», preguntó Paulina. «¿Lo vas a ayudar a él también?» «No, Rodolfo cavó su propia tumba. Él tiene que acostarse en ella». «No puedo dejarlo, mamá», sollozó Paulina. «Es mi esposo». «Entonces es tu elección, hija. Puedes hundirte con el capitán del barco o puedes subirte al bote salvavidas, pero el bote solo tiene un asiento».
¡Maldita vieja!, rugió Rodolfo, arrebatándole el teléfono. «Espero que te mueras sola y podrida en dinero. ¡Nos las vas a pagar!». «Ya pagué, Rodolfo. Pagué con 30 años de trabajo para que tú te lo gastaras en 5. La cuenta está saldada. Y por cierto, suerte con los inversores. Escuché que no tienen mucha paciencia». Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Me dolía el pecho. Ninguna madre quiere escuchar a su hija en peligro, pero sabía que si enviaba dinero, Rodolfo se lo gastaría o lo usaría para huir y seguir estafando. Paulina tenía que tocar fondo para despertar. 2 horas después, Vidales me llamó. «Señora, tengo noticias. La policía estatal acaba de detener a Rodolfo en un retén a la salida de Tepic». «¡Lo detuvieron!». Sentí un alivio inmenso. La cárcel era mejor que los prestamistas. En la cárcel al menos estaría vivo. Sí, el auto tenía reporte de robo. Don Cruz no perdió el tiempo. Cuando lo detuvieron, encontraron documentos falsos y, sustancias ilícitas en la maleta. Parece que Rodolfo también tenía un pequeño problema de consumo que financiaba con su dinero. ¿Y Paulina? Estaba con él. La retuvieron para interrogarla, pero la soltaron. Ella no tenía nada encima. «Me llamó hace 10 minutos, Amalia. Quiere verlo a usted». «¿Dónde está?» «En la delegación. No tiene a dónde ir. Rodolfo está en los separos, gritando que es una víctima de una conspiración. Se le acabó la suerte». Ay, me levanté del sillón y llamé a Canelo. «Vamos, muchacho. Tenemos que ir a recoger a una niña perdida». La delegación de policía olía a desinfectante barato y a desesperación humana. Paulina estaba sentada en una banca de metal, abrazando su abrigo de pieles que ahora parecía ridículo y sucio. Se veía pequeña, vulnerable. Cuando me vio entrar, caminando erguida, con mis lentes oscuros y mi bolso de mano, se levantó. No corrió a abrazarme. Bajó la cabeza. «Mamá». «Vamos, Paulina». «¿A dónde?» «Te conseguí un cuarto en un hostal de monjas. Es limpio, seguro y barato. Pagué 1 mes». «¿Un hostal?», me miró con incredulidad. «¿Teniendo millones?» «Tienes manos, Paulina. Tienes salud y tienes un título universitario en administración que nunca usaste porque preferiste ser la muñeca de adorno de Rodolfo. Es hora de que empieces a trabajar». «¿No voy a vivir contigo?» «No, no por ahora. Necesito sanar y tú necesitas crecer. Si vives conmigo, volverás a ser la niña mimada que dejó que insultaran a su madre. Necesito ver que puedes valerte por ti misma, que tienes dignidad». Paulina empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de vergüenza real. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Tenía miedo. Rodolfo, él siempre me decía que sin él yo no era nada, que tú eras una vieja anticuada que no entendía el mundo. Me hizo creer que éramos él y yo contra todos. El abusador siempre aísla a su víctima, hija. Te aisló de tu tierra, de tu madre, de tu esencia. Pero ya se acabó. Ahora eres libre. Y la libertad cuesta trabajo, cuesta lágrimas. Pero vale la pena». La llevé al hostal. Le dejé un poco de dinero en efectivo para comida, pero nada más. Le di el número de Vidales. «Si consigues un trabajo y te mantienes limpia y lejos de Rodolfo por 6 meses, hablaremos de futuro. Pero por ahora, esta es tu lección». Salí del hostal. El sol se estaba poniendo sobre Guadalajara. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón, pero mi alma estaba en paz. La noticia salió en los periódicos locales, en la sección de Nota Roja, no en la de sociales como le hubiera gustado a Rodolfo. Empresario fallido condenado a 8 años por fraude y falsificación de documentos.
La foto mostraba a un Rodolfo demacrado, sin su bronceado de salón, esposado y mirando al suelo. Los inversores no llegaron a él. La justicia y la denuncia formal de don Cruz y mía llegó primero. Paulina cumplió su palabra. El miedo a la pobreza y la realidad de ver a su ídolo de barro tras las rejas la hicieron reaccionar. Consiguió trabajo como recepcionista en un hotel pequeño. No era el lujo al que estaba acostumbrada, pero me contaron que llegaba temprano y trabajaba duro. Vidales me enviaba reportes discretos. En cuanto a mí, compré esa casa de la que le hablé a Cruz. No es una mansión, es una casa de una planta en un pueblo mágico cerca del lago de Chapala. Tiene paredes blancas, techos de teja roja y un jardín trasero enorme lleno de bugambillas y árboles frutales. Y tiene una cocina grande, con azulejos de talavera pintados a mano y una estufa de 6 quemadores. Hoy es domingo. Estoy preparando mole. El olor a chocolate, chile y especias llena la casa. Pero esta vez no hay nadie para decirme que apesta. Al contrario, tengo invitados. Don Cruz viene a comer hoy. Trae el tequila. Vidales trae el postre. Y tengo nuevos amigos, vecinos del pueblo, gente sencilla que aprecia una buena comida y una buena charla. Canelo está echado a mis pies, más gordo y con el pelo brillante. Ya no duerme afuera, tiene su propia cama ortopédica en la sala, aunque prefiere dormir en la alfombra junto a mi cama. Suena el timbre. Me limpio las manos en el delantal, me miro en el espejo del pasillo. Veo mis arrugas, veo mis canas, pero también veo mis ojos. Brillan con la luz de una mujer que recuperó su nombre. Abro la puerta. ¡Doña Amalia!, saluda don Cruz, quitándose el sombrero. Ese aroma llega hasta la carretera. Pásale, Cruz, pásenle todos. La mesa está servida. Mientras sirvo los platos, pienso en aquel cumpleaños desastroso. Pienso en el plato roto en el suelo. Y sonrío. Rodolfo quería que comiera con los perros. Bueno, aquí estoy, comiendo con mi perro, y con mis amigos, y con mi dignidad intacta, mientras él come la basofia de la prisión en una bandeja de metal. La vida, como el mole, tarda en cocinarse. A veces pica, a veces amarga. Pero si tienes paciencia y sabes mezclar los ingredientes correctos, el resultado final es siempre dulce. Miré hacia el jardín. Imaginé por un momento a Efrén allí, guiñándome un ojo. «Bien hecho, mi generala», me diría. Levanté mi copa de tequila. «Por los nuevos comienzos», dije. «¡Salud!», respondieron todos. Y el primer bocado de mole supo a victoria.